Lo, sencillamente Lo. Por la mañana, 1,48 de estatura, con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Ese tipo ya me tiene hasta... Muy buenas, gente, un saludo muy grande desde donde estén. Yo soy José Manuel Vázquez Sosa y hoy vamos a hablar sobre un libro titulado Lolita. Lolita es una novela publicada en 1955 creada por el escritor ruso Vladimir Nabokov, aunque tiempo después este se nacionalizó estadounidense. Lolita nos cuenta una historia que fue bastante controversial y de hecho se considera pornográfica. Por lo mismo, su publicación en varios lugares tuvo varios problemas en su momento y maneja lo que son el tema de la pedofilia y el incesto, dos temas que para la época, o sea, en 1955, era, digamos, considerado un tabú y de hecho todavía hoy en día son temas bastante controversiales entre la sociedad. Al final del libro, Nabokov nos cuenta muchas anécdotas con respecto a la publicación de su libro, y es que al principio todas las editoriales lo rechazaban. Además de los dos temas anteriormente mencionados, que en su momento eran temas tabú, como lo dije anteriormente, el libro contiene una especie de crítica a la sociedad estadounidense de la época, aunque en lo personal, estos tres partes del libro, estos tres temas que maneja, son la parte fuerte y es lo que le da el interés por seguirlo leyendo. Para esta parte, más que contarles la historia de la obra totalmente, voy a dar un pequeño resumen para que se vayan adentrando en lo que se trata Lolita, principalmente por dos razones. Número uno, que no quiero accidentalmente causarles algún spoiler y arruinarles la obra si es que están interesados en leerla, que se los recomiendo mucho por cierto. Y número dos, porque más que un resumen, quiero dar una opinión acerca de los sentimientos que me causó este libro y también cómo reaccioné ante varias circunstancias y varios personajes del mismo. La historia de Lolita nos cuenta sobre Humbert Humbert, un profesor de nacionalidad inglesa que por razones de trabajo tiene que viajar a los Estados Unidos. Ahí la familia Hayes le ofrece apoyo, permitiéndole, en caso de que quiera, hospedarse en su casa. Él al principio no está muy convencido hasta que ve a la hija de Charlotte Hayes, que es la propietaria de la casa, de la cual se enamora perdidamente. Pero hay un pequeño problema, podríamos decir, y es que la hija de Charlotte Hayes, Dolores Hayes, tiene apenas 12 años. Y sí, amigos, como están pensando, efectivamente, el protagonista Humbert Humbert es un pedófilo, pero además de eso, es autodeclarado, puesto que al principio de la novela nos explica la forma en que ve a las preadolescentes, porque ni siquiera son adolescentes, son niñas que están en plena pubertad. Él mismo las denomina como ninfulas y deja bien en claro que son su obsesión más grande en el mundo. Esto debido a ciertas cosas que le pasaron, que también en el mismo libro se ven. Y sí debo decir que el pobrecito quedó bastante traumado por eso, pero eso no le quita que es un pedófilo. Ante esto mismo, por esta razón, por ver a Lo, que es Dolores, en la novela Dolores se le conoce de muchas formas. A mí me gusta personalmente más llamarle Lo, porque es como más frecuentemente le llaman. Cuando Humbert ve a Lo, se enamora perdidamente de ella y por eso acepta quedarse. Sin embargo, una serie de acontecimientos harán que tanto Humbert como Lo se embarquen en una aventura por todo Estados Unidos. Y a raíz de eso se desencadenarán ciertos sucesos bastante graciosos a mi parecer, a mí me dieron bastante gracia y que serán bastante problemáticos para Humbert. A grandes rasgos, esto es de lo que trata Lolita. Puede parecer, de cierta forma, para algunos, por ejemplo yo cuando me la contaron, que esta trama no llame mucho la atención, pero en sí, la trama así a grandes rasgos no es lo que te puede interesar, sino el manejo de esta, puesto que todas las cosas que Humbert hace con Lo se manejan de una forma bastante peculiar. Y la verdad es que gracias a esto fue de que leí el libro de corrido en bastante poco tiempo, debo decir, con varios sentimientos encontrados. Más adelante hablaré más estrictamente sobre esta parte del tema.
esta parte voy a profundizar un poco sobre los personajes principales de la obra y los que a mi parecer fueron de mayor relevancia en esta. Y mucho ojo porque aquí voy a empezar a dar todas las opiniones que tengo respecto a cada personaje, que en cierta forma, aunque creo que ese es el objetivo de la obra, no son nada buenas, la verdad. Empezaremos con el protagonista de la obra, Humbert Humbert. Humbert Humbert es el principal protagonista de la obra de Lolita, un personaje que proviene de Inglaterra, como anteriormente había dicho, y que recientemente llegó a Ramsdale a vivir. Como anteriormente habíamos mencionado, es un pedófilo autodeclarado y con él tuve digamos, tuve varios sentimientos con respecto a su personaje. Cuando me recomendaron el libro, me advirtieron claramente que al principio empezaría a odiar a este personaje, pero la verdad es que esto no solamente fue hasta el principio, durante toda la obra sentí odiar a este personaje. Es que de verdad, para mí, no procesaba el cómo podía tener tanta obsesión por las preadolescentes. Y es que además tenía actitudes que eran demasiado inhumanas. Durante toda la obra, y es de verdad cuando lo digo en serio, durante toda la obra este personaje estuvo comiéndome la cabeza, porque es que cuando leía las cosas que era capaz de hacer por tener a su ninfula, como él lo denominaba, es que era para pegarme un tiro en la cabeza. Llegaba a extremos que eran, digamos, inhumanos, aunque de hecho también en ciertas partes me pareció divertido. Es decir, él podía ser capaz de todo, podía ser capaz de convertirse en un detective, podía ser capaz de ser el mayor asesino del mundo, todo con tal de estar al lado de su Lolita y obviamente tener relaciones sexuales con ella, porque a final de cuentas era lo único que buscaba. Lo que se me hace gracioso de él es que una vez crecían, perdían totalmente el interés, y es algo que se ve durante la obra, puesto que él empieza a preocuparse de que su Lolita esté creciendo, y que si llega a crecer, entonces ya no la amará como la ama actualmente, lo cual sinceramente me parece una tontería de las grandes. O sea, sí, literalmente ese personaje no lo pude digerir durante toda la obra, y de hecho las cosas que le pasaron, cuando le pasaba algo malo, sinceramente sentía que estaba bien y me gustó siempre que le fueran mal. De hecho, puede ser que no sea un sentimiento que deba ser deseado para nadie, pero es que de verdad este personaje no lo tolera. Sin embargo, también hay ciertas cosas que tenemos que destacar de él. Por ejemplo, también al momento de recomendarme el libro, me dijeron que probablemente, aunque al principio lo odiase, terminara identificándome con él o perdonándolo de cierta forma. Es decir, ya el sentimiento de odio irlo rebajando. Pero la verdad es que, bueno, sí, tengo que reconocer que sus acciones al final de la obra fueron bastante más sinceras, por así decirlo. Al principio, de tener simplemente una atracción sexual por Lolita, o por Lo, como le llamaba él, terminó siendo un enamoramiento sincero, en lo que cabe, en lo que cabe. Pero, y además de que la defendió de las circunstancias que la atestiguaban. No voy a decir exactamente cuáles porque sería un spoiler, pero su actitud tuvo un cambio bastante grande durante todo el proceso que estuvo con ella. Aunque, bueno, las cosas como son. Sí tuvo un cambio, debo reconocerlo, pero igualmente no terminó de convencerme mucho, y por lo mismo sigo odiándolo aún después del cambio que tuvo y después de lo que le pasó. Pero de todas maneras sigo odiándolo. No, esto no va a cambiar para mí. El siguiente personaje de quien vamos a hablar es Dolores Hayes, que se le conoce con muchos nombres durante la obra. Se le denominó Lo, se le denominó Lolita, se le denominó Carmen. Yo personalmente le llamo Lo porque es el nombre que más se repitió, es como Humbert se refirió más veces hacia ella. Y debo decir que este personaje para mí fue bastante curioso. Si tuviera que si tuviera que decir cuál fue el personaje más destacable de la obra, sin duda fue ella, puesto que al principio se vio que se dio cuenta de lo que Homer sentía por ella, y digamos que le seguía la corriente. Sin embargo, también parecía que era como que un poco inocente, cosa que después se descubrió no era para nada, pero para nada cierto. Ella es el típico personaje que podríamos describirlo de la siguiente forma. Ella es el clásico personaje que aparenta ser pero que en realidad es algo como esto.
Y esto no lo digo porque tenga que ver con cuchillos o con sangre, tijeras o que sea maléfica. No, no, simplemente lo digo porque al principio de la obra Lolita aparentaba ser demasiado inocente y de cierta forma una vez que lo lees me dio la sensación de que también aparentaba ser tonta. Sin embargo, ya cuando tienen la aventura del viaje por todo Estados Unidos, se ve dando cuenta Humbert que en realidad no es así, que es bastante inteligente, que es bastante perspicaz y que también tiene las cosas de ver, bueno, tiene su forma de ver las cosas. Y la verdad es que puede ser un poco manipuladora y su personalidad también puede llegar a caer un poco mal. De hecho, a finales de la obra me empezó a caer bastante mal. Y bueno, también desde el principio debo decir que no le tenía el visto bueno a Lolita por el simple hecho de que le seguía la corriente como si fuera un juego. Pero después se descubre que pues efectivamente le seguía la corriente, pero lo hacía incluso en tono burlesco. De hecho, la interacción que hay entre Lo y Humbert me parece una de las cosas más destacables en el libro, y es por eso, probablemente por el que lo seguí leyendo desde el inicio hasta el final, porque quería seguir viendo cómo Lolita se burlaba de él o, por defecto, burlaba los intentos que él tenía, pues, de tener relaciones sexuales con ella. Desde mi punto de vista, considero que estos dos son los personajes de los que más se debería hablar, principalmente porque los demás personajes que aparecen en la novela no toman mucha relevancia en esta, o cuando, aun cuando tienen relevancia, solamente es por momentos, porque digamos esta obra se divide como en situaciones que le pasan a Hobart y a Lolita. Por ejemplo, con Charlotte Hayes fue importante en su momento porque gracias a ella hubo un hecho que trascendió en la novela, pero sin embargo solamente apareció en un fragmento de la misma. Igual con el dentista que aparece al final de la obra, sí fue bastante influyente por todas las acciones que realizó y por lo que llevó a cabo y cómo Hobart y Lolita tuvieron que afrontarlo, pero igualmente solamente aparecieron en fragmentos. Es decir, todos los demás personajes parecen ser más como un complemento. Dan su grano de arena y su aporte que queda marcado, es como su huella, pero que aparezcan de corrido en todas las novelas desde el principio hasta el final, eso es algo que solamente Lolita y Hubert logran hacer. Por lo mismo, son los únicos personajes que destaco. Ya los que puedo decir así, los que acabé de mencionar son los que podría destacar por la huella que dejaron en la novela, pero de ser personajes que tengamos que profundizar demasiado, no creo que sea necesario, puesto que el mismo lector, eh, dentro de 20 o 30 páginas, de 20 a 30 páginas, puede fácilmente saber todo sobre el personaje y igualmente em, enfatizar y dar su propia opinión sobre ellos. Pero como anteriormente ya había mencionado, para mí Lolita y Hobart son los que más se tienen que hablar. Para finalizar con esta opinión, vamos a hablar un poco también sobre los temas que trató la novela. Y es que los dos temas principales, que son el incesto y la pedofilia, están bastante presentes en el libro y el autor juega con ellos de una forma bastante curiosa. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, la interacción que tuvieron tanto Hubert con Lolita y también con Charlotte al principio, eh, se ve claramente que él maneja el tema de forma bastante explícita, es muy explícito. Las escenas que también se manejan son bastante curiosas. Lolita, por supuesto, demuestra bastante inteligencia. Hubert también por su parte. Hubert es bastante descriptivo con respecto a lo que dice. Es decir, tiene una forma de expresarse bastante mm, particular de él. Y también generalmente tiende a cometer algunos, digamos, toques personales suyos. Por ejemplo, generalmente cuando está describiendo algo bello o algo que le gusta, casi siempre termina con la frase de Lolita, como si le estuviera hablando a ella. Esa es una parte curiosa que, no sé, me gustó bastante de la novela. Sin duda la parte que más me llamó la atención de la misma fue el manejo de los personajes. Vladimir Nabokov hace sus personalidades y también escribe sus líneas de forma que te deja varios sentimientos, ya depende del lector el cómo los ve. Por ejemplo,
La persona que me recomendó el libro me dijo que al principio sí sintió el mismo odio que yo tuve por Hubert al inicio, pero después al final como que vas medio perdonándolo. En mi caso no fue así, en mi caso fue diferente. Yo siempre desde el primer momento odié a los dos personajes. Sin embargo, eso no fue algo que me impidiera seguir con el libro, porque de hecho la interacción que tenían esos dos me gustaba bastante, y también las cosas que le sucedían y el cómo las afrontaban era otra de las partes del libro que para mi gusto está bastante bien trabajado y que te llama bastante la atención. Debo decir que la novela en sí, no voy a mentirlo, es buena, la verdad sí me ha agradado. Sin embargo, no es una novela que pueda decir que me atrapó y nunca me soltó. Es decir, no tiene una emoción así fuerte o demasiado vigorosa. Es decir, su principal atractivo reside en que cuenta la historia de forma lenta, pero bastante constante. Cuenta la historia de una forma constante y es lo que te atrapa y te hace seguir leyendo de poco a poquito. Otra cosa que destaca bastante es la forma en que Vladimir Nabokov hizo su crítica a a la sociedad estadounidense del momento. En esta parte del video, si no has leído la novela, probablemente quieras ponerle pausa al video y recorrerlo un poquito, porque puede ser un poco de spoiler. Durante el viaje de Lolita y Hubert, se ve que atraviesan por varios hoteles y se quedan en varios lugares, es decir, visitan muchas partes de los Estados Unidos. Y en cada parte se ven distintas personalidades, distintos tipos de personas, y también la descripción de los lugares en donde se quedan es tan exacta y tan precisa que tú mismo te haces la idea, pero vamos, clarísimo, de cómo podría ser el lugar. Ese es otro de los puntos que me gustó muchísimo de la novela, y es que Nabokov era bastante claro, conciso, y explicaba de manera muy buena los lugares en donde tanto Lolita como Hubert se quedaba. Y la verdad te dejaba una sensación como si fuera una película en tu cabeza. Fue una sensación bastante curiosa y que me agradó mucho. Por eso mismo fue que seguí leyendo todo de corrido. Y lo mejor de todo es que lo explica de forma tan clara que tú mismo te puedes ir haciendo una idea de cómo es todos los lugares. Es decir, no de cómo es todos los lugares, la ubicación geográfica de los mismos. Puedes más o menos darte una idea de qué tan lejos o qué tan cerca está una ciudad de la otra, porque el mismo Hoover lo va especificando de poco a poco en el libro. Sin embargo, también es importante decir que hubo aspectos de la novela que no fueron mucho de mi agrado. Por ejemplo, eh, esta parte yo creo que es más bien un tipo guiño de parte de Vladimir Nabokov, y es que muchos de los guiones, o bueno, muchos de las palabras que dice Hubert, a veces las tiende a decir en francés, porque claro, él es de Europa y por lo tanto, y que es profesor y por lo tanto domina varios idiomas. Esto en parte también es la huella del autor, ya que Vladimir Nabokov nació en Rusia, pero sin embargo por su crianza y por la forma en que lo educaron, también terminó aprendiendo lo que es el francés y el inglés. De hecho, el inglés lo aprendió mucho antes de aprender su lengua natal, el ruso. Por eso mismo, después en la Segunda Guerra Mundial, él huyó a Estados Unidos y ya tenía conocimiento del ruso, del francés y del inglés. Y bueno, considero que en esta obra dio un poco de cátedra de lo que era su francés, aunque en parte esto a mí no me gustó mucho o no fue un aspecto que haya disfrutado mucho, puesto que a veces podía medio confundirme un poco con las palabras. Y además de que las decía Hubert y no sé, me daba así como un aire de que fuera así un poco presumido de lo que era. Así que yo creo que es más bien porque como desde el inicio me caía mal el que esté presumiendo algunas de sus cualidades, según él, no me agradó mucho de parte de él. Pero bueno, es un guiño por parte de Nabokov y se me hizo bastante curioso que lo pusiera. La verdad es un gesto que es bastante gracioso de ver. Quizás una de las partes en donde más me costó trabajo adaptarme a cuando comencé a leer el libro fue que Hubert tiende a ser un poco, bueno, tiende a ser bastante descriptivo. Es decir, describe las cosas en ciertos puntos de la novela, cuando le gusta algo, cuando está viendo algunas adolescentes o a la misma Dolita. La descripción es un tanto poéticas, porque claro, eres un profesor. Sin embargo, a mí al principio me costaba trabajo leerlas porque era así como, aunque eran simples, tenías que estar bastante atento para entender lo que quería expresar. Y claro, siempre adornaba, sobre todo cuando veía a una preadolescente, las cosas y las enaltecía, es decir, lo hacía verse algo demasiado bello, era bastante descriptivo
y también tenía una riqueza léxica bastante grande. Por lo mismo, al principio puede ser un poco difícil que te acostumbres a leerlo, pero después de llevar bastante tiempo, más o menos te vas acostumbrando a cómo se expresa y a las palabras que utiliza. Claro, un concepto que está muy presente en el libro es la palabra ninfula. Hubert hace referencia a las ninfulas como aquellos seres, aquellas criaturas de extrema belleza que no han alcanzado la adolescencia, pero que han dejado de ser niñas, es decir, que están entre el punto intermedio, los preadolescentes. Y según él mismo, cuando empiezan a crecer, van perdiendo esa belleza y esa gracia. Por lo mismo, ya no está tan interesado en ellas. Son conceptos que también el mismo Huber explica al principio del libro, pero que es muy importante tenerlos en cuenta porque los usa durante toda la obra. Así que estos son los puntos que fueron de mi agrado, pero igualmente me trajeron ciertos problemas al momento de leer. La obra en sí me agradó bastante. Debo decir que el manejo de personajes me gustó bastante. El manejo de lugares también fue una maravilla para mí. Vladimir Nabokov trabajó muy bien ese aspecto porque buscaba dar obviamente una crítica a lo que eran los Estados Unidos de ese tiempo. La obra también está ambientada en ese mismo año de 1955 y se desarrolla durante muchos, muchos años. Y la verdad es que como recomendación yo diría que sí es una muy buena opción, pero solamente si buscas un entretenimiento estable. Es decir, como anteriormente había descrito, la obra en sí no es muy dinámica, no tiene algo así que te atrape y que no te suelte y que te haga emocionarte y que te haga, oh, tengo que leerlo. No, es algo un poco más calmado, pero te llega a atrapar. Es como esas series de televisión que ves a veces que la pura portada y también la presentación del programa no es tanto de tu agrado, pero una vez empiezas a saberlo, tienes que terminarlo sí o sí. Este caso sucede también con este mismo libro, por lo cual en conclusión puedo decir, es una novela bastante tranquila pero constante y que si estás buscando un entretenimiento lento y relajado que puedas leer de poco a poco, este sin duda es tu libro. Además de que en ciertos momentos vas a tener bastantes caras de desconcierto y habrá momentos en donde también te puede llegar a dar risa. Es decir, los mismos personajes van haciendo que vayas metiéndote dentro de la obra. Es decir, puede ocurrir un suceso y puede decir, ay, no puede ser, en serio, hiciste esto. O puede haber situaciones en donde Hoover está intentando hacer cosas con Lolita y tú te quedas como, oye, no manches, espérate, como dirían coloquialmente. Y bueno, hasta aquí mi recomendación y mi opinión. Vuelvo a repetirlo, una historia bastante desconcertante, bastante tranquila, bastante constante, pero que sin duda es bastante buena y que si quieres pasarte un buen rato, es una muy buena opción. De mi parte sería todo por este video, me despido, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.